Bienvenidas y bienvenidos a este estudio que hemos de inaugurar en esta oportunidad. Con esta introducción, el tema básico será acerca de la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, hemos de iniciar con esta presentación introductoria en este título, estudiando el título para entender lo que viene dentro de lo que vamos a estudiar acerca de la definición expansiva, es decir, común o axiomática de pecado. Voy a informar a qué se refiere o qué significa cada término aquí presentado, que tienes aquí en pantalla. Definición es una presentación de un concepto, una declaración. Expansiva significa que no está aislada solamente a una especificación. En este caso, no solamente a un texto bíblico está aislado el notar lo que enseña la Biblia acerca de la única definición de pecado, sino que la Biblia nos presenta en diferentes pasajes, en diferentes textos, nos presenta la única definición de pecado. A esto se refiere el término expansiva, definición expansiva, es decir, que encontramos la definición de lo que es pecado a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entre paréntesis está el término común, está haciendo alusión a esta variedad que nos presenta la palabra de Dios con relación a la única definición de lo que es pecado. Y también está este término, axiomática, está haciendo alusión a las igualdades, a lo que es la equivalencia, igualdades equivalentes en las que notamos que desde diferentes formas de decir, la Biblia nos presenta la definición de pecado. Entonces ahora leo eh, de nuevo el título de esta introducción para esta serie de estudios. Definición expansiva, es decir, común o axiomática de pecado, acerca de lo que es el pecado de acuerdo a la Biblia. Así que ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a notar el versículo clásico que es presentado por diferentes presentadores de lo que es el pecado. Hay presentadores que se remiten exclusivamente a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, para mirar allí lo que es la definición bíblica de pecado. Es correcto presentar Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 como referencia de lo que dice la palabra de Dios con relación a la definición de pecado. Sin embargo, lo incorrecto es pretender que es nada más Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 el versículo bíblico o el texto bíblico que presenta la definición de lo que es pecado en la Biblia. Así que vamos a pasar primero aquí en pantalla el versículo y lo vamos a leer para ir avanzando en lo que tenemos de estudio en esta introducción. Vamos a compartir pantalla y vamos a leer juntos lo que tenemos aquí ya coloreado en azul. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que se presenta este pasaje, este versículo,
insistentemente para presentar la única definición de lo que es pecado. Sin embargo, es algo que vamos a notar enseguida, que este pasaje no es el único que nos presenta acerca de la única definición de lo que es pecado. De allí el título de esta introducción que acabamos de repasar o de estudiar para entender mejor. Así que ciertamente aquí el apóstol Juan está presentando la única definición de lo que es pecado en estos términos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es un buen versículo para memorizar, de serte posible si aún no lo tienes memorizado. Ahora, vamos a notar lo siguiente. La mensajera del Señor, Elena de White, presentó lo siguiente en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 30. Te voy a poner aquí en pantalla también para que puedas observar que es el capítulo, ya que hay diferentes versiones o presentaciones de diferenciación de página. No todos los libros de Elena de White coinciden porque hay diferentes formatos. Entonces, te digo lo que es el capítulo, que es el capítulo 30, se titula El origen del mal y del dolor. En esta página electrónica, aquí la puedes ver arriba, eh, y dice aquí entonces en la página 484, párrafo 1, lo que está aquí también ya coloreado de azul, en el libro clásico es la página 547, por si lo tienes físicamente o tienes acceso a ese formato clásico, al formato clásico como el que tengo aquí que te presento en pantalla. Una idea de los varios formatos que hay. Tenemos el clásico y esta página electrónica. Entonces, en la página electrónica que tenemos aquí en pantalla, dice así: Elena de White escribió, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y ahora va a citar la última parte de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 que dice, el pecado es transgresión de la ley. Así que nos está presentando Elena de White, una escritora representativa de la Iglesia Adventista que es de alta estima y consideración para nosotros los adventistas, dado el hecho de que como mensajera del Señor recibió el don de profecía y en este tema es empleada abundantemente en el tema de la naturaleza humana de Cristo y lo que tiene que ver con el pecado, entre otras varias cosas que se van desprendiendo o uniendo. Me refiero que deben ser vistas en conjunto dentro de esta temática de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, por esto se cita, por este servidor, por eso cito a Elena de White. Esto lo comento por si acaso alguien que no es adventista pueda entender eh, algo de la razón de por qué es que citamos a la mensajera del Señor Elena de White. Ahora, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Así que vemos que se está citando la última parte de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que aquí la tenemos. El pecado es infracción de la ley. Así que, muy bien, tenemos esta
presentación de lo que es pecado desde la Biblia, desde este pasaje, apoyado esto por Elena de White, o confirmado. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Hay más que dijo Elena de White, inclusive en esa cita. Por ahora no lo voy a ver, porque hay que pasar primero por esta parte que vamos a notar enseguida en el desarrollo que estamos presentando aquí con ustedes. Vamos a ver que hay más pasajes donde la Biblia nos presenta la única definición de pecado. Y para esto voy a ir a este libro que se llama Cristo y su justicia, que escribiera Ilet Joseph Wagoner, un pionero adventista. Y voy a poner aquí en pantalla este libro para que puedan ver también aquí la ilustración o se pueda ver al autor de este libro que voy a citar enseguida, Ilet Joseph Wagoner. Fue un pionero adventista, tuvo momentos muy certeros como creyente adventista, pero hubo algunas áreas doctrinales en las cuales requirió de más precisión y en algunas tuvo desvíos doctrinales. Sin embargo, vamos a notar que de lo que es conforme a la palabra de Dios, por lo que vamos a comprobar enseguida, él escribió algo muy interesante acerca de que precisamente hay otros textos que presentan la única definición de lo que es pecado. Y voy a ir en este formato a la página 43, este formato electrónico de este libro, Cristo y su justicia, en este capítulo que se titula La justicia de Dios. Voy a pasarme este desarrollo. Tú puedes leerlo si es que deseas, con calma, si encuentras el libro o si lo tienes, lo vayas a verificar. Yo voy a ir directamente al punto de lo que es la presentación o el motivo de esta introducción, que tiene que ver precisamente con que hay más pasajes que nos presentan, más pasajes bíblicos que nos declaran la única definición de lo que es pecado. Entonces, voy a leer aquí, donde dice, aquí a tu derecha, estoy aquí puntualizando que dice toda, es un versículo bíblico, toda injusticia, toda injusticia, es decir, toda mala acción, es pecado. Y mira qué texto está empleando Wagoner. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo notaste? Entonces, tenemos aquí esta parte muy interesante donde él está haciendo alusión al hablar de lo que es pecado a Primera de Juan capítulo 5, versículo 17, ni más ni menos. Entonces aquí vemos que ciertamente la palabra de Dios nos está presentando otro pasaje, otro texto bíblico en el cual encontramos la única definición de lo que es pecado bíblicamente. No solamente es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. La mensajera del Señor, Elena de White, presentó Primera de Juan 3, 4, la última parte, como ya notamos, de que pecado es la transgresión de la ley. Sin embargo, ella nunca dijo que solamente Primera de Juan capítulo 3, versículo 4
Es el único texto bíblico que presenta la definición de lo que es pecado. Ella usó Primera de Juan 3, versículo 4, como una referencia directa de lo que es la única definición de lo que es pecado, pero no lo estableció como el único pasaje. Lo que se establece es acerca de la única definición de pecado. Y dentro de este contexto, Waggoner también presentó acerca de la única definición de pecado, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Entonces dice, esta injusticia, o sea, esta mala acción, es pecado. De acuerdo a primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Entonces, vemos esta situación que está habilitando la observación que aquí estoy precisando en esta introducción, a través de este apoyo de uno de los participantes dentro de el tema acerca de la naturaleza humana de Cristo, que es Waggoner, este presentador de antaño en la historia denominacional adventista, que ha tenido diferentes seguidores con relación a ciertas perspectivas que él planteó acerca de este tema y que posteriormente hemos de abordar de manera concisa y precisa. Mientras tanto, notamos que de manera asertiva con relación a lo que es la única definición de lo que es pecado, eh, Ilet Waggoner presentó lo que es Primera de Juan 5:17 junto con Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Después de citar esta injusticia, o sea, mala acción, es pecado, Primera de Juan 5:17, ahora cita Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Así que aquí hay dos textos bíblicos. Y es interesante cómo es que va a desarrollar el uso de estos dos textos bíblicos enseguida. Waggoner, escuchemos, veamos aquí. El pecado es la transgresión de la ley. Ahora está citando esta parte de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora dice, y es también injusticia. Repito, y es también injusticia. Nótese que está hablando acerca de la única definición de pecado, pero está diciendo, y es también injusticia, o sea que el pecado también es injusticia. No está añadiendo, está presentando la única definición de pecado. Esto es lo que forma parte de la presentación bíblica acerca de la única definición de pecado, que de acuerdo a estos dos textos bíblicos, el pecado es la transgresión de la ley y es también injusticia. Aquí en esta parte está citando la primera de Juan 5:17 también. Ahora sigue diciendo Waggoner, por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos. Vean esta presentación muy adecuada, conforme al respaldo bíblico que presentó aquí. El pecado y la injusticia son idénticos. Es decir, cuando hablamos de el pecado, estamos hablando de la injusticia y viceversa. Cuando hablamos de la injusticia, estamos hablando de el pecado. Ahora, sigue diciendo, pero si la injusticia, aquí va a introducir
algo interesante, te invito a que lo observes, pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia, es decir, primero te está presentando lo que es eh, una fase negativa, injusticia, transgresión de la ley. Dice, pero si la injusticia es la transgresión de la ley, combinando por supuesto lo que dice Primera de Juan 5:17 y Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, ahora va a abordar una forma positiva. En esta siguiente ecuación dice, la justicia debe ser la obediencia a la ley. Notas, de nuevo, el conjunto. Primero, factor negativo y después factor positivo de igualdad. Dice, pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. ¿Mm? Ahora dice, expresándolo en forma de ecuación. Él está aquí presentando un desarrollo que en las matemáticas, en el campo matemático, lo abordamos. Este servidor presenta en nivel secundario, en los 3 grados, acerca de estas cuestiones que tienen que ver con ecuaciones de álgebra y otros aspectos matemáticos, lenguaje algebraico, etcétera, donde hay fórmulas, donde hay procedimientos, donde hay equivalencias o igualdades. Y aquí nos va a presentar una ecuación axiomática. Muy interesante todo esto. Yo de esto que estoy leyendo es que pude percibir que Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4 no es el único pasaje que presenta la única definición de lo que es pecado, sino que hay otros pasajes. Y cuando damos seguimiento a esta ecuación axiomática o común, de esta noción común que nos presenta aquí Wagoner, no desde lo matemático geométrico, sino desde lo filosófico teológico. También hay que entender esta aclaración. Desde lo filosófico teológico nos presenta una ecuación que por supuesto toma un seguimiento que se realiza matemáticamente a través de axiomas de igualdad en el campo matemático y algebraico, como enseguida vamos a notar, porque esto de inmediato al conocedor de lo que se está presentando aquí en este desarrollo desde lo filosófico teológico, va a poder entender que se está refiriendo precisamente a lo que fue la presentación de las nociones comunes o axiomáticas de Euclides, un matemático, geómatra, ah, experto en geometría de siglos anteriores, antes de Cristo, dentro de el tiempo en que vivía el rey eh, Ptolomeo I Sóter o Sotero. Lo vamos a ver un poco después, como un complemento de este estudio. Así que vamos a ver la expresión axiomática que enseguida presentó Wagoner. Dice él acá, expresándolo en forma de ecuación, aquí está la forma de ecuación, consiste de 2 partes, aquí está la primera, dice, injusticia es igual a pecado. Es decir, aquí está ya resumiendo en esta fórmula, por así decir, donde ya se comprueba, después de lo que vimos en el desarrollo acá arriba,
¿sí? Lo que se desarrolló acá arriba ahora se anota de esta forma, en esta ecuación de igualdad. Injusticia es igual a pecado, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Y la segunda parte, para que se complete el axioma que va a presentar Waggoner, es transgresión de la ley igual a pecado, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Aquí tenemos entonces un axioma de tres componentes. El primer componente es la injusticia, el siguiente componente es la transgresión de la ley y el tercer componente común a estos dos, a la injusticia y a la transgresión de la ley, el tercer componente es el pecado. ¿Lo notas? Tanto en la injusticia como en la transgresión de la ley, el componente común es el pecado, que es el tercer componente axiomático en esta noción común. Entonces, dice Wagner, de acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales, es decir, aquí tenemos dos cosas que son iguales, como ya te comenté, en este caso, la injusticia y la transgresión de la ley son iguales, son dos cosas iguales. A una tercera, sigue diciendo, mira, de acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una tercera, la tercera es, como vimos, el pecado, ¿sí? Este es el factor común en el axioma. Entonces, de acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, son iguales entre sí, en este caso, como ya habíamos visto en el desarrollo previo que hizo Wagner, injusticia es igual a pecado, así como pecado es igual a transgresión de la ley. Ahora, podemos decir, transgresión de la ley es igual a pecado y pecado es igual a injusticia. ¿Lo notas? Así que son dos cosas que son iguales a una tercera. Y en este caso se presenta de esta manera. Injusticia igual a pecado, igual a transgresión de la ley. Así que este axioma de tres componentes, porque hay axiomas o nociones comunes de más componentes, esto lo vemos muy claramente en geometría y también en ecuaciones matemáticas, donde hay igualdades. Vemos entonces aquí un axioma tripartita o de tres cosas que son iguales entre sí. Entonces, concluimos que, ¿sí? Esto ya pasa a ser, cuando dice concluimos que, ya pasa a ser un teorema, por así decirlo, ¿verdad? Que es un postulado que se entiende porque es absolutamente claro, es decir, en este caso, comprobado, un teorema comprobado. En este teorema de Wagner podríamos decirlo de esta manera. Entonces, el término teorema es de la área matemática. Los que han pasado por los cursos de matemáticas en las respectivas escuelas, eh, puede ser primaria, secundaria, bachillerato,
preparatoria, etcétera, según se llame en tu país, has escuchado de esto. Eso es algo muy interesante. Entonces, notamos aquí en esta conclusión que injusticia es igual a transgresión de la ley y enunciado la misma igualdad en términos positivos. Ahora va a pasar a la forma positiva que había desarrollado previamente, que ya estudiamos. Resulta que justicia es igual a obediencia a la ley. Entonces, por supuesto que Waggoner aquí está presentando este axioma, esta noción común tripartita en un contexto muy propio, porque está explicando lo que es la justicia de Dios. Así se titula, lleva este título, esta parte de su libro que está estudiando. Está ya la página 44 aquí. Te refiero a esta paginación electrónica, páginas 43 y 44. También lo tengo desde otro formato, como este, Cristo y su justicia. Aquí es la página 27 en este formato. Y hay otro formato más por ahí que tengo, pero hay varios también de Wagoner, varios formatos. No corresponden siempre a la paginación. Entonces, mira lo interesante. Ya quedó absolutamente establecido el principio de que bíblicamente no solamente hay un pasaje que nos presenta la única definición de lo que es pecado, hay más pasajes. Hay eh, otros textos donde podemos ver acerca de la única definición de lo que es pecado. Entonces, esto que estamos estudiando con Wagoner nos habilita para entender este axioma que él nos presentó acá. Entonces, eh, tenemos esta situación que nos ayuda a profundizar en lo que estamos estudiando. Vemos entonces que injusticia es igual a transgresión de la ley y es igual a pecado. Y también, de la forma positiva, vemos que justicia es igual a obediencia de la ley y es igual a buena acción. ¿Sí? Dentro de lo que es este axioma que estamos estudiando aquí. Voy a pasar un poco a lo que es el axioma en sí desde Euclides. Te voy a presentar acerca de Euclides para un mayor trasfondo de lo que estamos viendo, de dónde es que viene esta noción de Wagoner, precisamente de este matemático, geómatra, o sea, experto en geometría. Esto lo tomé aquí de esta página de la UNAM en México, Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí estoy coloreando la página por si gustas consultarla. Biografías de matemáticos. En este caso es Euclides y aquí está la imagen de él, de este matemático. Es entonces Euclides de Alejandría. Nació alrededor de el año 325 antes de Cristo y murió alrededor de 265 antes de Cristo en Alejandría, Egipto. Así que esta es una referencia a Euclides. Dice, Euclides de Alejandría es el matemático más prominente de la antigüedad, mejor conocido por su tratado sobre matemáticas llamado Los Elementos. Y enseguida vamos a ver un poquito de su tratado, ese tratado que tiene diferentes partes. La vigencia de los elementos hace de Euclides el principal maestro de matemáticas de todos los tiempos. Bueno, eso es una declaración,
personal de el que está presentando esta biografía, que es a Carlos Prieto de Castro. Así que bueno, eh, entendemos su concepto acerca de Euclides. Ahora, sigue diciendo que Euclides, además de que mejoró y superó algunos teoremas, algunos postulados teoréticos, él era contemporáneo, dice aquí en esta parte que coloreo. Este hombre, o sea, Euclides, fue contemporáneo del primer Ptolomeo, o sea, de Ptolomeo I Sotero, que lo estudiamos en profecía, cuando estudiamos Daniel capítulo 2 acerca del reino griego, la parte de el metal de bronce que representa a Grecia y que se va especificando mucho más de manera expansiva, precisamente también explicativa en el capítulo 7 donde se habla de leopardo con cuatro cabezas que hemos entendido los adventistas del séptimo día al estudiar la historia mundial, que se hace alusión a Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, eh, que después de la muerte de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, estos cuatro principales generales de Alejandro, tras diversas luchas que se tuvo que sostener con poderes antagónicos a ellos, también griegos, finalmente por un tiempo se dividió el imperio griego principalmente en cuatro que son como líderes, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Entonces, también en el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos la referencia de el macho cabrío que tenía un cuerno grande entre sus ojos y que dice el texto que una vez que es quebrado ese cuerno, es decir, cuando ya Alejandro el Magno fallece, entonces lo que ocurre es que Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco toman el territorio griego. Entonces allá aparece también Ptolomeo I y también en Daniel capítulo 11. También allí tenemos lo que es la presentación de lo que es a Ptolomeo I en los versículos, enseguida rectifico esto, es en los versículos 4 y 5. Aquí tengo en la Biblia Daniel 11, versículos 4 y 5, sí, donde dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes. Precisamente estos principales generales de Alejandro no eran sus descendientes, incluyendo Ptolomeo, no era descendiente de Alejandro. Y dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y aquí es una alusión al Imperio Romano, ya cuando estudiamos la profecía de Daniel 11 en su desarrollo. Y el versículo 5 localiza más precisamente a Ptolomeo I, Sotero. Y se hará fuerte el rey del sur. Aquí se comienza esta secuencia del rey del sur con el Ptolomeo contemporáneo, o sea que vivió en tiempo de el matemático geómatra Euclides.
Y dice la Biblia entonces, Daniel 11:5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Este versículo presenta a Ptolomeo I Sotero y Seleuco I Nicator o Nicator. Entonces, eh, estamos notando un contexto bíblico profético también debido a esta mención de la biografía de Euclides. Y ahora voy a pasar a lo que es el libro de Euclides acerca de los elementos, ¿sí? Para que puedas notar conmigo acerca de lo que él mencionó en lo axiomático, en el contexto del axioma o de las nociones comunes que él presentó, de lo cual nos presentó Waggoner en su libro Cristo y su justicia, como estamos leyendo. Entonces, voy a pasar ahora al contenido de lo que es ah, esta parte de lo que vemos con Euclides acerca de el axioma. Estoy aquí intentando, aquí, voy a, voy a pasar a lo siguiente para verificar lo que es el axioma. Tengo que venir aquí a esta parte. Enseguida voy a poner aquí acerca de lo que escribió Euclides. Enseguida vuelvo a compartir pantalla para que veamos juntos estos principios vitales. Bien, aquí está. Aquí lo tenemos. Elementos o los elementos. Libros 1 al 4. Hay más libros, pero en esta parte viene precisamente de lo que presentó Wagner. Voy a ir aquí a la página, es la 195. Voy así, aquí está, pero en el libro es la página 199. 195 página electrónica y página 199 en el volumen. Así que el libro 1, nociones comunes. Estos son los axiomas a los cuales hizo referencia Wagner. Y vamos a estudiar algunos nada más, por cuestión de tiempo. Entonces, nociones comunes. Número 1. Y voy a pasar a otra herramienta aquí. Bien. Las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. ¿Lo notaron? Entonces, vemos que aquí hace alusión de forma interesante a lo que nos estaba planteando Wagner, a lo que planteó Wagner precisamente, y que acabamos de comprobar. En este caso, que injusticia es igual a transgresión de la ley y que injusticia y transgresión de la ley es igual a pecado. Ahora, dice aquí, las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí, como ya lo notamos hace un rato. Vamos a pasar a la siguiente noción, las siguientes nociones. Esta es la número 1. Ya la vimos en el libro de Wagner, bien establecida. Ahora vamos a pasar a esta parte, la nota 18, que se comenta en base a esa primer noción. Dice, esta proposición, o sea, la número 1, la que acabamos de ver, esta proposición
es seguramente la más conocida de las nociones comunes o axiomas. ¿Sí? Notas que está haciendo alusión a esta palabrita, comunes o axiomas. De ahí el título aquí que tengo en pantalla. Definición expansiva, es decir, común o axiomática de pecado. ¿Sí? Entonces, nociones comunes tiene que ver con eh, planteamientos paralelos o en igualdad o axiomas. ¿Sí? Nota que también Wagoner empleó la palabra axioma. ¿Sí? Así que viene de aquí este término de lo matemático, geométrico. Ahora dice aquí, esta proposición es seguramente la más conocida de las nociones comunes o axiomas, como ya lo hemos comprobado, y quizás tú lo has visto antes ahora. En la noción número 2 dice, y si se añaden, y si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. ¿Notas este punto? Se puede añadir, sin embargo permanece dentro de lo igual. La igualdad se mantiene. Se dice añadir porque hay igualdades precisamente, pero forman parte de un todo. Es decir, se va construyendo a un todo en realidad, en estos elementos axiomáticos o comunes. Entonces, la noción número 2, noción común es, y si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. Esto trayéndolo a la definición única de lo que es pecado en la Biblia, corresponde a que si vemos, además de Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4, otros textos, otros pasajes bíblicos, donde se presenta la única noción o la única definición de lo que es pecado, los totales van a ser iguales. Es decir, no se debe crear un mito o mantener un mito de que solamente Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos está hablando de la única definición de lo que es pecado en la Biblia. No, hay más pasajes que son iguales a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que eh, organizados en la igualdad, los totales van a corresponder. De allí que como lo hizo Wagoner, por ejemplo, que cita a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 17, bien, está dentro de esta correspondencia de nociones comunes o axiomas, como lo comprueba la noción común uno que acabamos de leer de Euclides y también ahora la número 2. Y si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. Y la número 3. Y si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. O sea, lo que queda sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces, digamos, está injusticia es igual a transgresión de la ley y si nos quedamos con eso, prácticamente sigue siendo pecado, aunque no presentemos el término pecado, así como ya lo vimos en la ecuación axiomática o común que presentó Wagoner de los dos versículos bíblicos que usó en su libro que estamos teniendo en mente o en cuenta. Entonces, y si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. Entonces,
vamos viendo esta forma axiomática de decir las cosas, muy profunda e interesante. Y ahora voy a pasar a la noción número 7, porque hay otras, pero por ahora, para lo que es esta parte de la igualdad de correspondencia axiomática, la número 7, la noción común número 7 dice, y las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Ahí está, lo que es coincidente entre sí es igual entre sí. Entonces, a través de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que hay textos bíblicos coincidentes con lo que es el pecado. ¿Sí? Enseguida vamos a hablar un poco más acerca de esto. La número 8 dice, noción número 8 dice, y el todo es mayor que la parte. Muy interesante esta noción 8. Habla de el todo. Por eso estoy introduciendo este tema de la serie con lo que es estas nociones que trajo a colación Wagoner en su libro Cristo y su justicia. Porque el todo es mayor que la parte. Por lo tanto, no se debe desconsiderar el todo. No se debe aislar la parte, porque hay un todo. Y siendo mayor, el todo nos va a permitir ver esa totalidad, lo que nos está enseñando la parte, pero de una forma profunda, porque la parte no es el todo, es una parte del todo, una parte de la serie de igualdad que nos presenta el axioma que estemos trabajando. Puede ser un axioma de 2 componentes, de 3 componentes, de 4 componentes, de 5 componentes. Esto desde la geometría o desde la matemática y hablándolo desde la enseñanza bíblica con relación a la definición expansiva o común o axiomática de lo que es pecado. Todos los pasajes que nos hablen acerca de lo que es el pecado finalmente van a ser el conjunto, el todo, es decir, el conjunto mayor que va a corresponder en todo su escenario completo, va a corresponder con lo que dice la parte. La parte no va a quedar fuera del todo, así como el todo no debe quedar fuera de la parte. La parte no debe aislarse del todo o de lo demás. En este caso, la fuerza y propósito de este tema que estoy presentando es, en este estudio, que Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 no es el único pasaje bíblico que enseña acerca de la única definición de lo que es pecado. Es una parte del todo. Y el todo, o sea, los demás versículos bíblicos que hablen acerca del pecado, de la única definición del pecado, el todo, o sea, el conjunto total, general total, incluyendo la parte, o sea, incluyendo Primera de Juan 3 versículo 4, el todo es mayor que la parte, porque la parte es una parte precisamente del escenario o de la definición única de lo que es pecado. Así que eh, vemos la importancia de entender estos conceptos axiomáticos que trajo a colación Wagoner. Ahora, voy a pasar a otra vista. Vamos a notar lo siguiente entonces, desde esta comprobación que estamos haciendo, vamos a ir a lo que es el libro El conflicto de los siglos. Enseguida lo pongo en pantalla.
Vamos a anotarlo. Mira cómo dice aquí, la mensajera del Señor, Elena de White. Dice lo siguiente. Enseguida leo allí. Bien, dice lo siguiente. En la página que inicié hace un momento, donde subrayé lo que es la definición única de lo que es pecado, aquí está. Página 484, párrafo uno. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y claro que sí, en esta parte vemos que si queremos saber lo que es el pecado, tenemos que ir a la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo hasta aquí Elena de White, lo que dijo. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Ahora, entre todos los versículos que hay que nos hablan acerca de la única definición de lo que es el pecado, Elena de White planteó la última parte del versículo eh, 4 de Primera de Juan, capítulo 3. Ella citando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la última parte del texto, ella presentó este texto que dice, el pecado es transgresión de la ley, pero nota ahora que no hay un punto y coma, ¿lo notas? Es decir, va a seguir diciendo algo más, ¿sí? Aquí podemos ver también un axioma, una noción común conformada por tanto Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, con lo que sigue ahora en la inspiración, en la cual habló Elena de White, ¿sí? Así que mira, tenemos esta ecuación, diría Wagoner. Dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Ahí está, la primer parte de la ecuación. Ahora el axioma con el segundo componente igual al primero es este, lo que dice Elena de White. Nótalo con atención. Después de decir que el pecado es transgresión de la ley, ahora mira lo que dice. Es, ¿te das cuenta? Es. Ya habíamos notado el es aquí. Es transgresión de la ley. ¿Sí? El pecado es transgresión de la ley. Ya había dicho esto Juan. Sin embargo, Elena de White ahora dice acerca del pecado. Es, notas ahora el otro factor axiomático o común o en igualdad con lo que dice Juan. En primera de Juan 3, versículo 4. Mira lo que dice Elena de White. Muy interesante. Es la manifestación exterior de un principio en pugna o en contraposición o en contra de la gran ley de amor o en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Así que mira qué interesante ahora lo que tenemos aquí. Tenemos otro axioma. Qué interesante. Aquí nos está presentando Elena de White una profundización axiomática de lo que es la única definición del pecado bíblica. Y ella dice, es la manifestación, o sea, lo que se puede ver
¿sí? Dice, es la manifestación exterior, es lo que se ve afuera, es la manifestación exterior de qué? De un principio, mira, mira cómo dice, de un principio, aquí te lo estoy coloreando, de un principio. Qué interesante esto. Ella está haciendo aquí una alusión axiomática común de igualdad, profundizando, es decir, presentando algo del todo de la única definición del pecado. Está hablando acerca de un principio. Este principio es interno en el ser humano, está internalizado, está intrínseco en el ser humano, está en el interior del ser humano, en lo profundo. Este principio se manifiesta, es un principio rival, está en contra de la ley de Dios, es un principio que está en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, entendemos que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan está hablando de una parte del todo, de la única definición del pecado que se encuentra en la palabra de Dios como autoritativa para este tema acerca del pecado, porque es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Es un concepto divino absoluto. Y Juan nos está presentando que el pecado es transgresión de la ley. De acuerdo a esta noción inmediata de Elena de White, nos está diciendo que se está haciendo referencia a este pasaje a la manifestación exterior. No queda allí lo que presenta Elena de White, sino que sigue diciendo que esta manifestación exterior o transgresión de la ley, esta manifestación exterior es de un principio que es interno y que se manifiesta externamente en la transgresión de la ley, en la transgresión manifiesta de la ley. Juan está hablando de la transgresión manifiesta de la ley, que se puede ver, pero la transgresión de la ley es la manifestación exterior de un principio. Y qué interesante, porque no sé si has escuchado, pero cuando se habla de principios, se suele decir que los principios no cambian. Son principios que están absolutamente establecidos, por lo cual son principios. Es otro tema muy profundo también, pero al menos te recuerdo acerca de lo que es un principio. Entonces, vemos que hay un principio interno en el ser humano que se manifiesta externamente en la transgresión de la ley. Este principio está en pugna o en lucha con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, notamos que Elena de White, la misma que dice que la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios, comprendió muy bien lo que dice Juan y nos lleva a lo que es el principio interno, al principio interno que está en pugna con la ley de Dios. Qué interesante esto. No lo contradice para nada, sino que está yendo
a la profundización del todo de la única definición del pecado bíblica, precisamente. Por ejemplo, podemos notar en Santiago, mira lo siguiente conmigo, capítulo 4, versículo 17. Dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Notas? Aquí se está presentando la única definición bíblica de lo que es pecado en esta forma, pero es una forma axiomática o noción común de la única definición de lo que es el pecado. Porque Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 no es el único pasaje en el cual se encuentra en la Biblia la única definición de lo que es el pecado. ¿Se entiende? Dice Santiago entonces que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, notamos que la omisión de hacer el bien también es pecado. Y esta parte, este versículo en la carta de Santiago, forma parte del todo de la única definición de lo que es pecado, porque se está refiriendo a lo que es pecado precisamente. Es pecado. Lo notamos. Podemos mirar otro texto. Podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo, vamos a ver, es el versículo 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y ahora mira, y todo lo que no proviene de fe, nota esto, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Notas. Así que ahí en tus notas, de serte posible, si tú lo gustas, anota también dentro de la única definición de lo que es pecado en la palabra de Dios, anota también, si gustas, Romanos capítulo 14, versículo 23, donde dice que y todo, nota también como a la forma en que Euclides presentaba o presentó sus nociones comunes o axiomas acerca de la igualdad del todo, como dice y, ¿verdad? Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que hay que anexar esto también allí, en la lista de lo que la Biblia enseña acerca de la única definición de lo que es pecado. Entonces, qué interesante esto que estamos notando. Elena de White presentó que es un principio el pecado. Vuelvo aquí al texto. A ver, es aquí el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos y dice que el pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Y ese principio está interno en el ser humano. Es muy interesante esto que vamos a ver. Muy, muy interesante.
Vamos para esto a notar en Romanos ah, capítulo 6, vamos a notar los siguientes pasajes. Aquí habla de el viejo hombre, ¿sí? Viejo hombre, para mencionar a ese principio que está en pugna con la ley de Dios, ¿sí? Viejo hombre. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nota cómo dice acerca del pecado, ¿sí? Que es un amo al cual se le sirve. Fíjate la forma en cómo presenta Pablo en esta parte al pecado. Y es parte del todo. No se contraponen los textos. Es axiomática esta presentación que estamos viendo aquí, que es igual a lo demás que hemos visto ya en los otros pasajes anteriores. Ahora, sigue diciendo más. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, ese principio que está en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del reino de Dios. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjate cómo lo está presentando al pecado como un rey que ya no debe reinar en la vida convertida por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es un principio que está en el ser humano por nacimiento. Qué interesante. Sigue diciendo un poco más. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí está siendo visto como el principio que es. Ese principio en pugna con el término pecado porque forma parte de. En este sentido, pecado no es solamente un acto externo, es un principio también. De acuerdo a lo que vimos con Elena de White, con la mensajera del Señor. Y también es un poder dominante que reina en el ser humano. Qué interesante y profundo es esto. Y es parte del todo axiomático en estas nociones comunes bíblicas a las cuales de esta manera nos introdujo Ilet Wagner. Qué interesante todo esto. Sigue diciendo más. Dice, y libertados del pecado. ¿Notas? Cuando ya viene la conversión. Versículo 18. Y libertados del pecado. O sea, de ese principio interno en la naturaleza del ser humano. Interesante. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Después el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, notas cómo lo presenta como un rey que esclavizaba. Es el principio que comenta Elena de White en el conflicto de los siglos. Erais libres acerca de la justicia. Sigue diciendo más, pero nota que está hablando aquí del principio que es el pecado dentro de la única definición que presenta la palabra de Dios acerca de lo que es pecado. Por eso no hay que aislar nada más Primera de Juan capítulo 3 versículo 4,
porque es una parte del todo que nos presenta la palabra de Dios. Ahora mira, en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7a, en la página 15, aquí lo tengo en físico, por si gustas eh, mirarlo en físico, buscarlo, conseguirlo. Se alcanza a apreciar algo aquí el libro. Y está aquí en electrónico, la página 15. Mira lo que dice la mensajera del Señor. Notemos. ¿En qué consistió el vigor del asalto contra Adán que causó su caída? Qué tremenda pregunta. Pero ahora mira qué tremenda respuesta. No fue el pecado inherente. ¿No fue qué? No fue el pecado inherente al principio que está en pugna con la ley de amor de Dios, que es el fundamento de su reino. A ese principio, enemigo de la ley de Dios, aquí Elena de White le llama el pecado inherente. Al principio, Adán no tenía ese principio o ese pecado inherente en él, pero una vez que cae en su caída, cuando cede a las argucias de Satanás, entonces se instala en él o se suscita en él, ocurre en él ese principio de enemistad con la ley de Dios. Su naturaleza no pudo obedecer a la ley de Dios. No pudo reponerse de esa caída. Pero en Cristo es posible. Gloria a Dios por eso. Entonces, no fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones corruptas o tendencias al mal. Esto es antes de la caída. Pero cuando ya sucede la caída, entonces ahora sí, ya había, nota cómo dice, principios, ¿te das cuenta? Principios corruptos. Usa la misma expresión de ese principio que está en pugna, que dice El conflicto de los siglos, página 547 en la edición clásica o que vimos aquí en la página electrónica, 484, párrafo 1. No había principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones corruptas o tendencias al mal. Qué interesante y profundo. Entonces, nota que efectivamente estamos comprobando con el todo que la única definición de pecado bíblica realmente se está refiriendo tanto a las acciones externas o manifestaciones externas de el principio interno de corrupción del ser humano. Interesante todo esto que estamos notando. Espero lo puedas percibir en toda su fuerza. La mensajera del Señor presentó un pasaje y me estoy extendiendo un poco más, pero debo concluir. Presentó esto de una forma muy especial, en toda su fuerza, para asegurar precisamente que hay un principio establecido en el ser humano. Ya en otro momento, de ser necesario, lo voy a leer desde el inglés, pero aquí ya notamos el pasaje en lo que dice Elena de White. Entonces,
vamos a notar, es que podemos notar mucho más. Pero cuando entendemos que hay un principio interno que se manifiesta externamente, vemos que hay un todo entonces, de acuerdo a la palabra de Dios con relación a la única definición de lo que es pecado. La parte que citan algunas personas que he mirado en algunos estudios hacen énfasis a Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Y creo que eso será lo último de lo que voy a presentar aquí para no ir más allá, porque ya es bastante de repasar, de estudiar. Entonces, en conclusión de esta introducción, hemos comprobado que sí, efectivamente, tenemos en la palabra de Dios como norma autoritativa acerca de este tema, acerca del pecado, tenemos la única definición de lo que es pecado. Pero esta definición es expansiva, o sea, va desde el Antiguo y del Nuevo Testamento. No solamente es Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, sino que va mucho más allá. Es una definición expansiva, o sea, común o axiomática de lo que es el pecado. Y con esto concluyo. Espero sea de bendición este estudio y te habilite y te incentive para ir más allá de lo que por ahora has estudiado, si no has llegado a estos alcances, por supuesto. Si has llegado a estos alcances, bien por ti. Te animo a que podamos seguir adelante entonces en el curso o en la serie que hemos de estar llevando a cabo acerca de la naturaleza humana de Cristo, pero por ahora es dejar bien establecido este punto para después ir entendiendo más en detalle de aspectos que van a ser presentados en esta serie con propósitos de unificación de criterios desde la Biblia, porque la Biblia es unificada en base a estos axiomas o a estas nociones comunes de igualdad. Hay un todo que nos presenta la Biblia y lo vamos a estar estudiando en esta serie acerca de este interesante tema. Así que vamos a concluir. Que el Señor te bendiga y te guarde.